Creo que voy a empezar por el dato más importante de todos. Pokémon es la franquicia más lucrativa de la historia del entretenimiento. Listo, ahí tienen un buen dato para decir en fiestas. De nada. Ya sea que te hayas descargado Pokémon GO durante un mes, o que bases toda tu personalidad en que Mudkip te salió en el test de Mystery Dungeon, esta franquicia ha estado en la vida de millones de personas de una manera u otra. El concepto de juego es sencillo desde el inicio, pero tiene un potencial enorme. Juegas como un entrenador Pokémon, alguien que captura a estas criaturas para hacerlas más fuertes y ganar batallas Pokémon, y así convertirte en el mejor. Mejor que nadie más. Una de las cosas que hacen más especiales a los juegos principales es que cada aventura es distinta para cada jugador. Esta capacidad de personalizar tu aventura desde la manera en la que armas tu equipo hace que estos juegos tengan mucho de tu autoría en el desarrollo de la historia. Pero ¿qué pasaría si no solo un autor, sino miles? A la vez. Esto es lo que se imaginó un streamer anónimo en el 2014, y por los jajas, decidió programar y transmitir una partida de Pokémon Red que podía ser controlada por quien sea, sin imaginarse lo que desencadenaría con eso. Como dirían algunos cronistas, algunos historiadores, Twitch Plays Pokémon inició como un experimento que sigue la línea del teorema del mono infinito. Ya saben, esa idea de que si pones a tipear a un mono teclas al azar durante un tiempo definido, eventualmente va a poder replicar la obra completa de Shakespeare. Lo que el streamer quería averiguar es si un chatroom como el chat de Twitch podía unirse para ganar un mismo videojuego. Eventualmente eligió Pokémon Red por su popularidad y por sus controles sencillos. Como miembro del chat, todo lo que tenías que hacer era comentar alguna de estas palabras para que el juego obedezca el comando del botón que le indiques. La cuestión es que el juego le estaba haciendo caso a todos al mismo tiempo. Al inicio no generó muchas vistas, de hecho en su primer día tuvo como 50 gatos máximo. Pero el evento en total tuvo 36 millones de espectadores y tuvo un pico de 120.000 usuarios conectados al mismo tiempo. Esto es como un estadio entero. Como esto fue un reto como ninguno otro para las comunidades de internet, llamó la atención de académicos que se dedican a la sociología, a los estudios culturales o incluso a la estadística. Pero he notado que no mucha gente habla acerca de una de las razones de por qué es que ha trascendido a la historia del internet: su narrativa. Sí, puede que lo que estén viendo ahora sean movimientos y selecciones al azar, pero los usuarios se las arreglaron para darle una explicación, un motivo, un lore a todo lo que estaba pasando, por más errático que era. Los eventos se dan por el stream de Twitch, pero los personajes, la historia, la mitología se explicaban y se desarrollaban en el subreddit de r/Twitch Plays Pokémon. Aquí es donde la comunidad se reunía para debatir sobre distintos temas del directo, e incluso se organizaban para cumplir los retos más difíciles. Gracias a la entrada de cada persona de la comunidad, desde el fanart hasta la wiki, Twitch Plays Pokémon y su narrativa se consolidaron y hasta ahora siguen siendo uno de los cultos más conocidos de la historia del internet. Y la historia en general es larga, y de hecho si no la conocen puede sonar un poco densa, pero voy a hacer un resumen rapidito para que estemos en la misma nota. Así que, agárrense. En el principio no había nada, y Lord Helix dijo: hágase el stream. Un chico, Red, es elegido por Hivemind, unas voces de otro universo, para que se embarque en una misión: resucitar al dios Lord Helix. El primer Pokémon en unirse al equipo fue una Charmander, a quien llamaron Abby. Ella fue acompañada por un Pidgey, que más adelante sería conocido como Bird Jesus. Y en cierto punto, Red se encontró con una decisión que cambiaría la historia para siempre. En el Monte Moon, tuvo la opción de escoger un fósil para llevarse: el fósil Helix o el fósil Dome. Red escogió el Helix, y por alguna razón los jugadores empezaron la costumbre de intentar usar este objeto en momentos random, a pesar de que es un objeto que no tiene uso en el juego hasta mucho después. A partir de este punto es donde inicia una especie de religión, un culto hacia el Helix, que es una especie de dios. Su contraparte era el Dome, el fósil que dejaron atrás y representaba el posible fracaso de Red en su aventura. En el camino se unieron más Pokémon, como dos Rattatas, uno que se llama Jay Leno y otro que se llama Dick Rat, un Drowsy que terminó llamándose The Keeper, y una Eevee que luego fue evolucionada accidentalmente a Flareon, y ella se ganaría el nombre de la falsa profeta por haber cometido una traición.
Verán, en los centros Pokémon hay unas PCs en donde puedes almacenar tus Pokémon, pero también los puedes liberar, que es básicamente borrarlos permanentemente del juego. Cuando el chat decidió guardar a Flareon en la PC, en el proceso fueron liberados Abby y Jay Leno, oficializando sus muertes como personajes. Por esto, Flareon fue acusada de conspirar con Lord Dome y fue asesinada poco después. ¡Wow! Más adelante, al notar que había mucha dificultad para completar un rompecabezas, el streamer decidió implementar un nuevo sistema de control, la democracia. Este hacía que en vez de que el juego le hiciera caso a todos los comandos al mismo tiempo, en realidad solo le hiciera caso a los más votados, a los que eran más comentados en vivo. Este sistema se volvió mucho más efectivo para resolver algún obstáculo en el juego que su contraparte, que era el modo original, la anarquía. Y de hecho esto inició un debate bastante fuerte en la comunidad, pero luego implementaron una manera de que se pueda intercalar entre los dos a través de votos. Sucedieron muchos más eventos como la captura exitosa del Pokémon legendario Zapdos, o lo que luego se conocería como Bloody Sunday. Esta fue una masacre provocada por un streamer que junto con su audiencia decidió organizar la liberación de la mayor cantidad de Pokémon posibles. Por suerte, los personajes protagónicos como Bird Jesus fueron salvados. Contra todo pronóstico, el chat empezó a formar un equipo definitivo para la Liga Pokémon, conformado por algunos favoritos como Bird Jesus, Zapdos y el por fin resucitado Lord Helix. Y finalmente, en el día 17, el chat ganó la Liga Pokémon y Red fue liberado de las voces que atormentaban su cabeza. Creo que esto es una historia cuyo centro es la fe, lo más bonito del mundo. Más bien, creo que el enfoque religioso viene de la fe de muchos jugadores. Jugadores que creían ciegamente que podía lograrse una misión así de titánica. Pero sí, me imagino que si recién se están empezando a enterar de esa historia, probablemente les esté dando más curiosidad cómo es que surgió toda esta religión y la mitología y pues eso. Así que, de una vez hablemos del Don Fan en la habitación. La gran mayoría de personajes de Twitch Plays Pokémon son los Pokémon en sí, y aquellos que tenían papeles más protagónicos son los que figuraban más dentro de la mitología que se armaba. Lo que quiero decir es que estos personajes, a pesar de haber salido de código y a pesar de tener a veces nombres impronunciables, no tenían derecho a ser tan buenos. Varios simbolizan distintos conceptos dentro de la historia, como Zapdos o Battery Jesus, que es una versión más poderosa de Bird Jesus, a tal punto de que algunas personas lo llaman Juan el Zaptista. Otro que vale la pena mencionar es The Keeper, que se ganó su nombre por ser visto como el defensor elegido por Lord Helix para proteger a los Pokémon atrapados en la PC de ser asesinados por Flareon. De hecho, ella misma se llevó una imagen totalmente antagónica y es algo así como el anticristo, es como la contraparte directa de Bird Jesus. Y obviamente tenemos que hablar de los dos más importantes, que son Bird Jesus y Lord Helix, que bueno, son como paralelos de Dios y Jesucristo en la religión cristiana. El momento en donde Lord Helix fue resucitado del fósil fue todo un evento que disparó la creatividad de la comunidad de una manera alucinante. De hecho, le agregó una dimensión muy interesante, porque lo que primero conocemos como un objeto sagrado terminó uniéndose al equipo como un personaje completo. Y lo que estamos viendo ahora es un arco de personaje oculto a plena vista, porque comienza como un objeto y a lo largo de la historia termina ya convirtiéndose en Dios. Lo más chistoso es que en lo que investigaba para este video me enteré de que hay veces en donde la comunidad realiza como retrospectivas al lore y a veces reformula cosas que ya estaban planteadas, como el arco de la falsa profeta, que hay algunas personas que dicen que ahora la ven como un personaje redimido. Pero yo me pregunto, ¿esto cuenta como fanfic o más bien es canon porque está puesto en la wiki? Esto suena más bien como fanfic del fanfic del... Además de la fe, siento que otro punto importante de esta historia es el azar. Pero no necesariamente como una temática, sino más bien hay que verlo como el cemento que pega los bloques de esta narrativa. No solo porque el juego intrínsecamente ya tiene un factor de aleatoriedad en el gameplay, sino porque nadie, ni siquiera los mismos narradores, sabían qué iba a pasar en esta historia.
nadie sabía qué podía suceder en el camino. Si se iban a quedar atrapados en una zona por horas o tal vez días, si es que podían accidentalmente liberar un Pokémon, o a veces intencionalmente como Bloody Sunday, o si siquiera iban a lograr el objetivo. Y en ese sentido siento que recuerda un poco más a ese factor de improvisación narrativa que existe en juegos de rol como Dungeons and Dragons. Sí, el DM tiene cierto control acerca de hacia dónde está dirigiendo su aventura, pero siempre puede suceder que los jugadores tomen otra decisión y él no tiene de otra que simplemente abrazar completamente eso como parte del canon y construir la historia en el camino. Y más bien creo que es por eso que el chat prefería mucho más el modo de la anarquía, porque mientras más caótico es, más impredecible es la historia. Y para mí esto es lo que le da incluso más fuerza a cada victoria, como en las batallas de gimnasio, como cuando capturaron a Zapdos, o por supuesto, cuando se coronaron campeones de la Liga Pokémon. Podríamos decir muchas cosas más, pero creo que esto es lo más importante para empezar a hablar acerca de la complejidad y la innovación narrativa que nos trajo Twitch Plays Pokémon, que empezó como un experimento y terminó teniendo un lore gigantesco que definitivamente vale la pena leer a las 3 de la mañana. Fue una narrativa cuyos espectadores también fueron sus autores, y creo que también fueron personajes al mismo tiempo. No lo sé, es complicado, pero creo que vale la pena hablar sobre esto. Díganme en los comentarios qué opinan. Y ya hablamos de un caso en donde la narrativa es mayormente construida por los streamers y otro en donde es enteramente construida por la audiencia. Pero en el siguiente episodio vamos a hablar del caso en donde un streamer se mandó a crear una historia construida por ambos. Nos vemos en el siguiente.